Somos Global Opportunities, una firma de inmigración canadiense localizada en Toronto, Canadá. Tenemos más de 10 años de experiencia asesorando a personas para que cumplan su sueño de vivir en Canadá. Contamos con las licencias pertinentes para ejercer derecho migratorio a nivel federal, así como en la provincia de Saskatchewan. Hemos impartido seminarios con distintas universidades y prestigiosas instituciones de Latinoamérica y del mundo. Hemos estado en Perú, en República Dominicana, en Chile, Ecuador, México, Colombia. También llevamos nuestro seminario a Indonesia y Vietnam, Guatemala, Bolivia, El Salvador, en España y en Costa Rica, entre otros. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos Industriales les da la más cordial bienvenida al webinar Oportunidades para Profesionales en Ingeniería en Canadá, Emigra con tu profesión. El mismo será presentado por la licenciada Mildred Gutiérrez. Es socia principal de Global Opportunities, con más de 10 años de experiencia en Derecho Migratorio canadiense y las licencias necesarias a nivel federal y provincial. Incluso cuenta con la licencia para ejercer derecho migratorio en la provincia de Saskatchewan, y para poder ejercerlo como consultor de migración por el Colegio de Consultores de Migración y Ciudadanía, SIC. Les agradecemos mantener las cámaras y micrófonos apagados. Respecto a las preguntas, se van a dar espacios para poder dar respuestas a sus consultas. Estas las vamos a manejar a través del chat, entonces pueden ir colocando sus consultas o comentarios y se van a ir contestando. Le doy la palabra a la licenciada para que podamos iniciar con la charla del día de hoy. Gracias, Brian. Bueno, pues buenas tardes, acá ya son noches para ustedes. Gracias por la presentación. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy respecto a procesos migratorios canadienses para migrar, sobre todo de manera permanente en este caso. Y bueno, pues vamos a ir revisando en ese sentido algunas de las generalidades del proceso. Y la verdad es que estoy muy enferma, entonces si de repente ven que ahí hago una pausa, es porque realmente me cuesta trabajo hablar. Pero bueno, vamos a ir revisando. Y en este caso, bueno, ya nos presentó Brian, pero en efecto somos un despacho que se dedica a trabajar estrictamente con derecho migratorio canadiense. Y en ese sentido, pues es un proceso que constantemente está cambiando. O sea, los programas no son, digamos, estables, cada año van cambiando. Algunos cambian un poco más que otros. En este caso, y esto se los menciono porque muchas personas tienen la idea de, bueno, pues voy a ver el proceso, pero todavía no estoy tan interesado, quizá en 2 años, quizá en 3, lo cual está bien, simplemente que entonces en 2 o en 3 años hay que volver a revisar porque lo que estamos hablando al día de hoy es lo que está vigente este año y cada año va a ir cambiando en ese sentido, ¿no? Entonces eso es importante. Sí les pido que cierren sus micrófonos. La batería sí la puede dejar afuera, pero no la. Por favor, Brian, si puedes corregir eso para que todos cierren sus micrófonos. Así que bueno, entonces en ese sentido vamos a ir revisando, como ya bien se mencionó, en efecto, para poder ejercer derecho migratorio hay que contar con las licencias pertinentes. En este caso, ahí está
el logotipo rojo que pueden ver que eso es a nivel federal, a nivel país, y luego hay provincias que requieren algunas licencias extras, como lo es el caso de Saskatchewan y Quebec. Nosotros no llevamos procesos para Quebec, eso por decisión propia. Si alguien quiere ir a Quebec, revísalo con un asesor regulado de Quebec, sobre todo porque ahorita tiene muchos cambios en este caso, entonces, y ahí su predominante es el francés, ¿no? Entonces, ya más adelante hablaremos un poco de Saskatchewan, porque específicamente para ustedes, en este tipo de ingenierías, pues son considerados una ocupación en demanda específicamente en esa provincia, en este caso. Entonces, vamos a revisar. Tenemos que tener claros dos conceptos. Primero, si nos queremos establecer de manera permanente o queremos venir de manera temporal. Entonces, si ya queremos migrar a Canadá como tal, pues en este caso vamos a optar a la residencia permanente. Es decir, ya voy a optar a tener todos los derechos como cualquier canadiense. Ya voy a vivir en Canadá, derecho a trabajar libremente, si queremos estudiar, si queremos abrir un negocio, en fin, todos los derechos que como canadiense nos corresponden. Lo único que no podemos hacer es votar o ejercer un cargo público de gobierno. Los procesos migratorios están enfocados hacia la residencia permanente. La necesidad que tiene Canadá es para ocupar o para que las personas vengan a migrar de manera de preferencia permanente. Las visas son temporales. Seguimos siendo en este caso extranjeros, ¿no? Son por un periodo específico y tienen las restricciones, pues según de la nacionalidad de la que nosotros seamos. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir revisando en este caso, ¿no? Ahora bien, inicialmente, si queremos migrar, lo primero que tenemos que hacer es evaluar nuestro propio perfil. Y ahí siempre se cometen muchos errores. Usualmente, las personas tienden, sobre todo si tienen familia, y me refiero a familia, es decir, si tienen pareja, independientemente de que estén casados o no, uno de ustedes dice, yo voy a revisar, yo voy a verificar, pero el proceso canadiense abarca toda la familia, siempre va a abarcar a la pareja, estemos o no estemos casados, a los hijos o a los hijos de nuestra pareja. Entonces, si vamos a generar un perfil, se evalúa el perfil de esa manera. Si ustedes son, digamos, de manera individual, porque son solteros, solteras, bueno, así se revisa. Si estamos en pareja, así se revisa. Y si tenemos familias, si tenemos hijos, también se revisa. No hay problema con los niños, ellos no realmente no implica nada, pero sí hay algunos factores como los fondos financieros además que van variando. Y es importante mencionarlo porque muchas personas lo omiten y dicen, no, primero lo hago yo y luego ya vamos viendo. Y así no funciona el sistema canadiense. Si tú no lo registras desde un principio, si tú no incluyes a la familia desde un principio, eventualmente no vas a poder hacerlo. Vas a tener muchas limitantes en ese sentido. Entonces, es benéfico saber cómo funciona, primero que nada, el sistema y cómo se va a generar ese perfil en todo caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, se revisan varias cosas. Cada quien es diferente. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros industriales abarcan tantas cosas. No es como que soy ingeniero industrial. No, bueno, puedo trabajar en muchas cosas, ¿no? O sea, mi posición puede ser muchas cosas. Hay personas que se dedican a trabajar en su área específicamente, hay personas que trabajan a nivel de management, hay personas que trabajan en otras áreas, en este caso, lo cual no es problema, pero en ese sentido, siempre hay que saber, ¿no? Hay personas que nunca han viajado, personas que ya incluso han tenido situaciones legales en otros países, ¿no? En este sentido, o tienen algún antecedente penal o tienen alguna situación médica que se tiene que revisar en este caso. Entonces es importante que cuando nos sentamos una asesoría, que ya más adelante les hablará Luis al respecto, revisar específicamente a qué son ustedes elegibles, no a qué encaja la mayoría o demás, no. Mi perfil hacia qué se enfoca, ¿no? Entonces ya se va a revisar y se va a tratar específicamente a los programas a los que ustedes son elegibles para sobre eso saber cuál es el procesamiento, porque todos los programas tienen diferentes puntajes, diferentes tiempos de procesamiento, diferentes requisitos en este caso, entonces también tenemos que saber pues cómo va a funcionar, qué tiempo me va a tardar, si ya tengo los requisitos, si me falta algo por cubrir, tengo tiempo, qué tiempo, todas estas cosas. Esto para asegurarnos de cumplir de manera efectiva y poder llegar a la meta o el objetivo que queremos en este caso lograr en ese sentido, ¿no? Entonces, de aquí vamos a partir. Visas, en este caso, pues son turismo, o en este caso ETA, si no se requiere visa de turismo, la visa de estudio, la visa de trabajo.
En relación a la visa de estudio, ahorita hablaremos un poco nada más, porque la visa de estudio en este momento está teniendo bastantes cambios en su regulación. Van a concluir, si bien nos va en el mes de abril, están tratando de disminuir el número de estudiantes que se incorpora y el tipo de estudio que va a ser válido para efectos migratorios. Entonces, ahorita ya hablaremos de eso más adelante. Pero si alguien está interesado en estudiar, sobre todo porque quiere migrar, pues es importante revisar con anticipación qué es lo que se podrá y no se podrá hacer en ese sentido. Y luego está la parte de trabajo, que es lo que a la mayoría les interesa, pero en el caso específico del trabajo, en este caso, si solamente queremos venir a trabajar, tendríamos que tener un permiso de trabajo, en este caso. Entonces, el proceso ordinario de conseguir un permiso de trabajo se llama LMIA. Es este proceso que es donde las personas tienen una oferta de empleo por parte de una empresa canadiense. No existen agencias o lugares, por lo menos no de manera legal, lo que lo aprueba migración, que nos ofrezcan el servicio de yo te consigo el trabajo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso porque es donde recae la mayoría de los fraudes. Entonces, si hay una empresa que nos esté o que pueda, que quiera ofrecernos trabajo, la empresa primero pasa por un proceso en donde a la empresa le van a aprobar contratar a un extranjero. Entonces, este proceso, que es la vía ordinaria, consiste en que hacen un proceso de recursos humanos en donde a la empresa verifican que en efecto necesita esa posición, que tú eres la persona indicada para cubrir esa posición porque cumples con los requisitos educativos, de experiencia, según la posición que quieran contratar. Y en función de eso, entonces vamos a, también se le abre una auditoría financiera a la empresa. Tiene que cubrir ciertos requisitos, revisar si va al corriente de sus impuestos, cuánto genera, que tenga la capacidad financiera de pagarte. Según la posición que te van a ofrecer, ya dentro de Canadá hay toda una clasificación de laboral. Entonces, precisamente en una asesoría eso se revisa, ¿no? Se revisa a qué te dedicas, qué tipo de posiciones has. Hay personas que dicen, yo trabajo en supply chain, yo trabajo en logística, yo trabajo meramente en la parte operativa, yo trabajo en la parte de management. Todo eso se va clasificando y ya podemos saber incluso según la posición que te van a ofrecer, el tipo de salario que te tienen que ofrecer. Esto para evitar, pues, que por ser extranjero te paguen menos. Y sobre eso se sitúa. Si a la empresa le aprueban, ahora sí, podemos pasar a pedir el permiso de trabajo, que es para trabajar con la empresa que nos ofreció esa oferta. Existen tratados, en este caso, que pueden hacer esto es más sencillo, pero solo son para algunas profesiones en específico. Igual, primero tenemos que tener la oferta de trabajo, revisar o verificar y luego ya vamos a pasar, en este caso, pues, a el proceso del permiso de trabajo como tal. En el caso específico de Costa Rica, en este caso, sí hay un tratado en ese sentido que vamos a revisar, que es para poder usar, en este caso, es un permiso específico. El programa se llama International Experience Canada, ¿ok? Dentro de eso hay diferentes categorías de permiso de trabajo. Uno de los más utilizados se denomina Work and Holiday. Este es uno, Costa Rica es de los únicos, solamente Costa Rica y Chile tienen este tratado con Canadá, pero está disponible para personas entre los 18 y los 35 años. Ya después de los 35 no se puede utilizar. Este es un programa que requiere, pues, que seamos, en este caso de Costa Rica, que tengamos entre 18 y 35 años, que contemos con un fondo de ahorro de $2,500 canadienses o el equivalente a nuestra moneda, en este caso, y que, pues, optemos a ello. Esta convocatoria se abre cada año. Esta ya se abrió más o menos como desde principios de año, se va llenando rápido. Solo tienen un cierto número de aplicaciones que dan durante el año. La cuestión es que esto es como una lotería, o sea, tú ingresas la aplicación, en este caso, y te tienen que seleccionar. Ya si sales seleccionado, pues te van a brindar en este caso, un permiso de trabajo por un año. Entonces, eres libre de trabajar sin problema por un año. No te piden nada, o sea, realmente no te piden que sepas idioma, no te piden que tengas una profesión. Los requisitos que les mencioné son los requisitos más importantes. Pero
Dependiendo de cómo hagas uso de ese permiso, lo que va a pasar. Porque si tú ya eres alguien que trabaja, o sea, que ya tiene una profesión, que ya tiene por lo menos un nivel intermedio de idioma inglés, en este caso, pues la idea es que ustedes se puedan incorporar y trabajar a nivel profesional, que nada sí los impide, sobre todo en sus áreas laborales, en este caso. Entonces, en ese sentido, habrá personas que según donde se establezcan, lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque hay provincias, Canadá se divide en provincias, entonces hay provincias donde yo llego, trabajo, empiezo a trabajar a nivel profesional, basta con que cumpla 6 meses de trabajo tiempo completo y ya puedo pasar a un proceso de residencia o al año, depende de dónde vivamos. Entonces es importante que si alguien participa en esta convocatoria, sepa cómo usar este tipo de permiso de trabajo a su favor. Tiene beneficios, pero también tiene algunos detalles. Este permiso sí es individual. O sea, si tienes pareja, si tienes hijos, no se pueden incluir en este caso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a ir revisando en este caso. Y hay que recordar que esto es estrictamente para personas o nacionales de Costa Rica o Chile, nada más, en este caso, ¿no? Entonces, son los únicos países en Latinoamérica que tienen este tipo de, ¿cómo se llama? De acuerdo para estar dentro de este tipo de proceso, y la convocatoria se abre cada año. Entonces es importante que si algo están dentro del rango de edad y lo quieren utilizar, pues que lo vayan revisando. Nosotros constantemente estamos publicando las selecciones que se tienen. Cada mes, cada 2 meses están haciendo selecciones. Entonces ahí pueden revisar en ese sentido y ver más o menos qué disponibilidad hay de los cupos que quedan. Entonces, los cupos son variables. De repente abren muchos, de repente abren más pocos, o de repente abren, no se supone, abrieron 2,000, pero luego eventualmente otorgaron 3,000. Eso es variable, eso solo lo va decidiendo migración en este caso. Entonces, en ese sentido, nada más para que lo tengan en mente, y esta parte, pues para que la revisen si es algo que les interesa y están en ese rango de edad, en este caso, ¿no? Si no están en ese rango de edad, pues ya toca revisar cómo y ya tener una oferta de empleo como tal para poder postular. Ahora bien, si ya vamos a hablar de un proceso de residencia permanente, en este caso, ya nos queremos establecer dentro de Canadá, como les mencioné, pues así como ustedes en su país son libres de trabajar o de estudiar o de abrir un negocio o de viajar, lo mismo el residente permanente, nada más no puede votar o correr por un cargo público de gobierno. Perdón. Y en este caso, migración es bastante abierto, hay una necesidad amplia, sobre todo a nivel profesional en ese sentido, y en este caso, para eso es el enfoque canadiense. Es decir, alguien dentro de ciertos rangos de edades, que ahorita hablaremos de los rangos de edades, con, sobre todo, de preferencia a nivel profesional, alguien que realmente no tiene una profesión o que no ha concluido sus estudios, es complejo que se pueda incorporar. Realmente las necesidades o las demandas están enfocadas a las áreas profesionales. Así que bueno, ya cuando vas a ser residente permanente, la salud es un sector importante porque aquí es gratuita. Entonces, desde si quieres ir al hospital, si necesitas una cirugía, si necesitas especialistas, va a estar cubierto. Entonces, en función de esa parte, vienen los requisitos hacia los procesos de residencia permanente. Claro que ya cuando sean ustedes residentes, si quieren estudiar o demás, ya van a tener acceso a becas. Dentro de los procesos de residencia, cuando ustedes llegan, sí va a haber apoyo para ayudarlos con la búsqueda de trabajo, si ustedes lo necesitan, si quieren aprender, enfocarse a estudiar o quieren alguna beca o demás, porque ya son como cualquier canadiense en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante revisar. Entonces, los procesos, acuérdense que están orientados lo que ya hicieron en su país, ¿no? Vamos a ir revisando en ese sentido, en este caso. Entonces, vamos a verificar. Ahora, los procesos de residencia permanente son muchos, son alrededor de 80 programas que existen actualmente. Entonces, como les digo, cada año algunos abren, otros cierran, algunos mantienen el mismo nombre, pero cambian los requisitos, es decir, van cambiando. Pero los dividimos en 2 grupos primordialmente, programas a nivel federal y programas a nivel provincial. Los programas a nivel federal son los que usualmente conocemos, en este caso solo son 3 categorías, ahorita la vamos a revisar, y los programas provinciales es donde recae la mayoría de los programas. Cada provincia tiene sus propios programas para atraer migrantes. Entonces, si empezamos a revisar algo al respecto, pues vimos que Express Entry
es usual, un término común que se utiliza. Express-Centric no es el programa, es el sistema de cómputo que se utiliza para calificar a las personas que quieran participar en alguno de los programas federales o en las categorías especiales que ahora hay a nivel federal. Entonces, el idioma es un factor importante. Vamos a calificar el idioma, la edad, el nivel educativo y la experiencia laboral. Esos 4 factores van a generar una puntuación. Y las puntuaciones son importantes porque no basta con reunir los requisitos mínimos. Eso lo pueden hacer muchísimas personas. La importancia es que cuando tú vayas a ingresar tu aplicación al sistema, porque ese es un sistema de cómputo, cuando lo vamos a ingresar, ver nuestro perfil y saber que estoy dentro de un rango de puntaje competitivo, es decir, estoy dentro del rango de puntaje que al día de hoy están seleccionando. El puntaje lo va generando las mismas personas que participan. O sea, vamos a suponer, hay 1000 participantes, lo que hace este sistema de cómputo es que toma, por ejemplo, a los 100 mejores. Entonces, esas son las puntuaciones que va a generar. Entonces, tenemos que estar revisando. Los puntajes no van a ser iguales para todos, porque pues alguno tiene carrera en ingeniería, pero el otro tiene máster, pero el otro tiene un nivel intermedio de inglés, pero el otro habla inglés y aparte francés. Son muy, muy variables. Entonces, aquí por eso es importante el perfil. Entonces, porque en Latinoamérica tendemos mucho a decir, ok, nos fue bien, le fue bien a esta persona, lo va a hacer igual. No necesariamente, porque no necesariamente tu perfil va a ser exactamente igual en este caso. No son muchas las variables. Entonces, el idioma siempre va a ser importante para poder incorporarnos de preferencia lo antes posible a la parte laboral, que es lo que le interesa pues a Canadá, que tú llegues y puedas ser productivo. Y para eso, pues el idioma, ¿no? Entonces, empezamos en niveles de 6 en un IELTS general. Los exámenes que se pueden utilizar para inglés son IELTS general, Pearson Core, así es el Pearson Core, que apenas apenas acaba de agregar hace unas semanas, y CELPIP, pero CELPIP solo hay en algunos países como Estados Unidos, aquí en Canadá, obviamente, y creo que ahora ya lo empezaron a poner en Brasil, pero no es, en Latinoamérica realmente no hay. Entonces, por ejemplo, Costa Rica, pues usualmente la disponibilidad es IELTS general, porque también hay académico, es el general el que se utiliza para migración. No se adelanten a presentar los exámenes, porque luego muchas personas lo hacen y es una pena porque son exámenes que cuestan y a lo mejor no eres el puntaje que necesitabas, tenías que trabajar un poquito más o a lo mejor ya lo tenías, pero en otro tipo, en el procesamiento de la aplicación de repente te vas a tardar un poco más y siempre le vas quitando vigencia. Entonces es importante primero saber hacia qué programa voy a postular, qué puntaje necesito específicamente para mi perfil y luego ya en qué tiempos lo voy a presentar. Eso es para el inglés. El inglés es el idioma predominante. Francés realmente solo se habla en Quebec y la única provincia bilingüe es, en este caso, en ese sentido, es New Brunswick. Entonces, realmente si van a trabajar, usualmente van a trabajar en inglés, pero también se califica el francés porque es el idioma oficial. Entonces, o puedes tener solamente el inglés o puedes tener solamente el francés o los dos. En el francés, el examen que se utiliza se llama TEF Canadá y se presenta en cualquier alianza francesa, pero es estrictamente TEF Canadá. ¿Ok? Entonces, ese es el examen que se va a utilizar. Ahora, si tú tienes un nivel que dices, yo tengo un intermedio de inglés y el francés nunca lo he estudiado, primero termina de estudiar el inglés. Si tu inglés ya es avanzado y te quieres pasar al francés, adelante. Pero, o al revés, dices, yo tengo un francés intermedio, pero el inglés no es lo mismo, bueno, síguete con el francés. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mayor diferencia en tu puntaje si trabajas un idioma en avanzado. Ya si quieres incorporarle más puntos, pues entonces entra el otro. Pero si tienes los dos idiomas en intermedio, realmente no va a ser con mucha diferencia. Entonces tienes que seleccionar en este caso. Ahora, la parte de la edad sí es un factor importante. Entre más grandes, más complejo se va volviendo el proceso. ¿Por qué? Eso lo marca así migración, desafortunadamente. En ese sentido, ¿por qué? Porque entre más grandes, más vamos requiriendo el sector salud, menos años productivos nos quedan, menos adaptables. Entonces hay que ir revisando. Estos programas federales, los 3 primeros, los 3 principales, van a centrarse en personas usualmente de los 23 a los 33 años, que no tienen todavía mucha experiencia laboral, que tienen buenos niveles de idioma. Después de los 33 empezamos a perder puntaje y abarca hasta los 41. Estos solo son 3 programas. Hay otros programas que va a ser diferente. Hay personas que son muy jóvenes o que apenas están empezando con su vida laboral, pues no necesariamente van a poder postular.
porque no tienen la experiencia suficiente para hacerlo. Entonces hay como para todos, pero estos así funcionan. El nivel educativo empezamos a contemplarlo a partir de la carrera universitaria. En este caso, luego puede venir, pues, si tenemos posgrados, maestrías, doctorados. Eso es lo que vamos a contemplar. Y la experiencia laboral a partir de un año de experiencia laboral a nivel profesional. Entonces, por eso les digo, esto usualmente lo utilizan personas como que no tienen mucho de haberse graduado, no tienen mucha experiencia laboral, todavía están como recién salidos de la carrera o demás en este caso. Siempre vamos a abarcar el núcleo familiar, o sea, la pareja y a los hijos. Y en este caso hay un fondo financiero que marca migración. Los fondos financieros es un ahorro que ustedes van a tener en caso de que lleguen y no quieran trabajar. Cómo dispongan de ese dinero será decisión de ustedes. Ahí les van a dejar el link para que vean los fondos de ahorro que son este año, van cambiando en ese sentido, pero ahí lo van a ver si es una persona, si dos, tres. La parte financiera ya la revisamos en una asesoría de cuándo la tengo que tener, cómo la voy a poner, cómo voy a generar toda esa parte, si ya es indispensable, en qué momento, si nos vamos a ayudar, en fin, eso lo vamos revisando en este caso. Pero bueno, en ese aspecto, estos son los, digamos, los 4 elementos que van a generar nuestra puntuación para estos 3 programas, que son el programa de trabajador calificado, es el que más se utiliza. Este está disponible para cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumpla con los requisitos, el puntaje que debe, en este caso. Pero sí está diseñado, como les dije, para a nivel profesional. No se requiere una oferta de trabajo. Ningún programa va a venir con oferta de trabajo incluida, ¿ok? Eso no existe. Si tú quieres una oferta de trabajo y quieres primero venir a trabajar, entonces consigues la oferta de trabajo primero, la empresa canadiense pasa por el proceso debido, luego vienes con una visa de trabajo y luego ya vas viendo qué pasa. En este caso, estos programas es al revés, es decir, primero optamos a la residencia permanente. Cuando somos residentes permanentes, somos libres de trabajar sin problema. Ya después viene en este caso, la búsqueda de trabajo y eso, pero no es tanto problema, ya en su momento se les explica. Y migración tiene bastante apoyo en ese sentido, pero ya no es lo mismo, porque ya puedes desarrollar tu búsqueda de trabajo como residente permanente, entonces ya no. ¿Qué pasa? Las empresas son un poquito renuentes a contratar así, o sea, no es algo, no es lo más sencillo que la empresa quiera pasar por un proceso como el que les expliqué para generar una oferta de empleo, porque pues si nunca has viajado a Canadá, no te conocen, o sea, no es como un proceso tedioso, es un proceso en el que dan mucha información de la empresa que les cuesta y luego llegas y si no te adaptaste o no funcionó, no era lo que esperaban, tienen que volver a hacer todo el proceso de cero. Entonces, a veces no es tan habitual en este caso. Sin embargo, cuando ya eres residente permanente, te van a dar el tiempo suficiente para incorporarte, vas a tener tiempo para esa búsqueda de trabajo, pero ya es diferente porque cuando te pregunten, oye, pero ya eres residente, sí, ya soy residente, ya es totalmente diferente la manera de enfocarlo. Entonces, en ese sentido, el proceso federal o de trabajador calificado, Federal Skilled Worker, es un proceso bastante ágil, es un promedio de 6 meses en tiempo de procesamiento, pero lo importante es nuestro perfil y nuestro puntaje en este caso, ¿no? Participan todas las posiciones, participan todas las profesiones, no hay problema, es cuestión de generar el puntaje debido en este caso. Luego está la categoría de trabajador de oficio. Este sí requiere una oferta de empleo y es otras áreas en las que ustedes no están enfocados, que son como minería, petróleo, construcción, en este caso. Y luego está la parte de experiencia canadiense. Esto está enfocado a las personas que vienen a estudiar a Canadá o que tuvieron un work and holiday, en este caso, porque se requiere haber cumplido un año de tiempo completo de experiencia laboral a nivel profesional dentro de Canadá. Entonces, en este caso, hay personas que tienen el work and holiday, llegan en ese sentido y eventualmente pues van a trabajar, cumplen los requisitos y listo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a revisar. Pero las personas que quieren venir a estudiar porque quieren abrir paso también hacia la parte migratoria, está bien, pero hay que revisar qué vamos a estudiar, dónde lo vamos a estudiar y cómo se va a concretar, sobre todo ahorita con los cambios que hay en la regulación. Entonces, sí les recomiendo. Tenemos un live que hice hace tiempo en LinkedIn cuando justo pasaron los cambios de regulación. Todavía no tenemos los nuevos. Estamos a la espera, pero igual ahí les van a dejar un link si lo quieren revisar, que habla de los nuevos conceptos de parámetros financieros que se
obviamente se subieron bastante. El número de aplicaciones que se va a aceptar este año, que están un poquito limitadas, son 360,000. El tipo de estudios que tenemos que generar para que sean válidos para efectos migratorios, porque no puede ser cualquier tipo de estudio en ese sentido. Entonces, si a alguien le interesa estudiar, revise con anticipación qué va a estudiar, dónde lo va a hacer, porque un error muy grande de los estudiantes es que sobre todo van a su país de repente con agencias de estudio y solo ven lo que quieren estudiar. Dicen, no, pues quiero hacer esto, este curso me sale más barato y demás. Pero luego llegan aquí y se dan cuenta que ese curso no es válido para efectos migratorios. Eso implica que no van a poder hacer nada, pero las inversiones de dinero que se hacen para la parte de estudios, pues, son considerables. Entonces, si vas a hacer ese tipo de inversión, es importante pues que sea redituable. Entonces, buscas un tipo de programa. Nosotros trabajamos este tipo de procesos, si a alguien ya le interesa, es una asesoría específica para revisar. Y en este caso, en el estudio, se trabaja con un asesor educativo también canadiense y vamos a revisar estrictamente programas que sean válidos para migración. En este caso, es decir, que nos permitan estudiar tiempo completo, trabajar medio tiempo mientras estudiamos, en este caso, que nos permitan, cuando nos graduemos, pasar el permiso postgraduación por el mismo tiempo que estudiamos, que sería un permiso de trabajo abierto por 1 año o 2, según lo que hayamos estudiado, que nos permite incorporar a nuestra pareja para que nuestra pareja pueda venir a trabajar de manera abierta o a nuestros hijos para que vengan a estudiar, siempre y cuando los hijos sean menores a 18 años, en este caso. Entonces, eso es lo que se revisa en ese sentido, ¿no? Eso es lo que vamos a considerar en este caso. Entonces, pues para que lo tomen en cuenta si están interesados en estudiar, que revisen las nuevas regulaciones y que tengan una asesoría previa para que lo que vayan a hacer realmente vaya pues a ser redituable para ustedes y se cumplan las metas o los objetivos que quieren lograr a través de ese estudio, en este caso. Así que bueno, existen nuevas categorías en los programas a nivel federal, en este caso, que son para ingenierías, en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una categoría específica. Estas categorías se abrieron a finales de año de 2023, en ese sentido. Las pueden revisar. Yo me voy a enfocar a hablar de las que corresponden, porque estamos ahorita, en este caso, enfocándonos a profesiones como la ingeniería, en este caso, eléctrica, mecánica e industrial, ¿no? Porque estamos precisamente con el Colegio de Costa Rica en ese sentido. Entonces, ese es el área en la que me voy a enfocar. Si ustedes estudiaron otra cosa, vieron otra cosa, les recomiendo que vean seminarios pasados, porque veo que hay preguntas. Entonces, si ustedes están en otros rubros, vayan y vean seminarios además que están enfocados a otros rubros, en este caso, ¿no? Entonces, en el área específica que a ustedes corresponde, pueden corresponderles 2, dependiendo. Puede ser, en este caso, la parte se llama de STEM, que es donde van las ingenierías. Y luego está también el área de transporte. Esto es más que nada para mecánica. Depende a lo que se dediquen en este caso. Pero existen otras categorías como la parte francés, la que está enfocada a las profesiones de salud. Estas son categorías que incluyen ocupaciones en demanda. Tienen una demanda alta dentro de Canadá. Nuevamente, no se requiere una oferta de empleo para participar. Requieren contemplar los requisitos de las áreas específicas, que en este caso, en la categoría de ingeniería, ¿no? Pues obviamente hay una necesidad alta y aquí vamos a ver diferentes cosas, ¿no? Aquí está toda la parte, en este caso, eléctrica, está la parte industrial, en ese sentido. Entonces, la área mecánica está más hacia áreas de transporte o dependiendo. Las áreas mecánicas son diferentes. Porque regresamos al punto, es que se pueden dedicar a muchas cosas. O sea, lo mecánico abarca, como lo industrial también abarca muchísimas cosas. Entonces, estos son como los nombres específicos más bien de las carreras, en este caso, ¿no? Porque, pues, eres un ingeniero industrial, pero no necesariamente esa es, o sea, tu posición no se llama ingeniero industrial, ¿no? A lo mejor trabajas, como dije, en supply chain o en logística o en alguna otra área o a lo mejor en management. Pueden ser variables, ¿no? Pero estas, así es como se clasifican, en este caso, la parte de profesiones para efectos canadienses en ese sentido. Entonces hay que revisar, es un programa especial. Este año, estas son las ocupaciones en demanda, el año que viene cambian. Entonces, regresamos al punto. Si están interesados en revisar el perfil o querer postular dentro de estas categorías, pues es importante que lo hagan con tiempo,
En este caso, no se esperen porque dices, bueno, ya el otro año a lo mejor ya no necesariamente es elegible tu carrera, o no que no sea elegible, simplemente ya no está dentro de la demanda, porque se cumplen ciertas demandas, ya se cubren ciertas necesidades y hasta ahí llegan. En este caso, entonces, eso es importante revisar en ese sentido. Entonces, de ahí partimos para esos programas específicamente. Honestamente, no se requiere mucha experiencia laboral, por lo menos igual de preferencia. Son 6 meses, pero de preferencia el año, en este caso, entre más experiencia tengas en tu área, pues mejor para el puntaje en este caso, ¿no? Entonces, pero ya en áreas específicas de tu profesión o de la ingeniería que tú estudiaste en este caso. Y luego vienen programas provinciales. Los programas provinciales, pues cada provincia tiene sus propios programas para tratar de atraer migrantes en este caso. Entonces ahí vamos a ir verificando. El idioma es variable en cada provincia. Hay provincias que empiezan con niveles básicos, otras intermedios, otras avanzados, depende. O según tu puntaje, el idioma es con lo único con lo que puedes compensar en este caso, porque el otro pues ya está ahí, ¿no? La edad no cambia, la educación toma su respectivo tiempo, la experiencia laboral toma su tiempo, el idioma es lo que nosotros podemos modificar a corto, mediano plazo. Pero es un hecho que no importa qué proceso vayas a generar, el idioma va a ser obligatorio, sea el inglés o el francés, el que tú escojas. O los dos si quieres incorporarlos, como tú quieres, en este caso. Entonces, eso es importante revisar. La edad es variable, ahorita la vamos a ver, en este caso, según cada provincia, porque cada provincia tiene edades diferentes o rangos diferentes de edad para postular, en este caso. El nivel educativo, aquí sí podemos empezar con carreras técnicas o técnico superior, que son las que duran 3 años o más, en este caso, y luego, perdón. Y luego vienen carreras universitarias, posgrados, maestrías, doctorados. En la experiencia laboral, aquí es diferente. Esto está enfocado a personas que tengan de preferencia 6 años o más de experiencia laboral. Hay incluso programas que revisan los últimos 10 años de experiencia laboral. Entonces, regresamos al punto. Aquí estamos hablando de personas que obviamente ya van a estar de los 40 en adelante, usualmente, o 35 en adelante, porque son personas que ya tienen bastante experiencia laboral en un rubro en específico, ¿ok? En este caso. Entonces, igual siempre se va a incluir a la familia y igual los fondos financieros son variables en cada provincia, en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a ir revisando. Ahora, esto es Canadá, estas son sus provincias, las que están aquí al sur. Al norte son los territorios, de esos no hablamos, son muy fríos. Y si alguien quiere ir, también hay programas, pues si alguien quiere ir, eso ya lo revisamos en una asesoría específica, que es Yukon. Aquí luego está Northwest Territories y Nunavut. Y aquí vamos con las provincias. Las provincias más tajantes con sus programas y con sus edades son British Columbia, que estamos aquí en Vancouver, o que Ontario, donde estoy yo, que es Toronto. ¿Por qué? Porque está un poquito saturado el sistema, es muy competido en este caso. Entonces, en estas dos provincias, después de los 41 años, realmente ya no generas un puntaje por edad en este caso, y solo se rigen bajo el sistema federal en ese sentido. Entonces, es un poquito más tajante el proceso de esas dos áreas en este caso, en ese sentido. Y pese a lo que puede pensar la gente, porque ya desde ahí vas viendo cambios en cómo funciona el proceso en este caso. Es decir, no es como se lo imaginan en Latinoamérica, porque muchas personas dicen, es que si no llego a Toronto o Vancouver, se imaginan que no van a conseguir trabajo, o que si llegan a una otra provincia, eventualmente se tienen que mudar a Toronto o Vancouver, y es todo lo contrario. La mayoría de las personas que llegan a Toronto o Vancouver eventualmente se muda o se mueve porque la incorporación a nivel profesional es mucho más lenta, porque así como llegas tú, llegan miles a esas zonas, entonces es mucho más competido. Entonces, depende de la estructura, depende de lo que se dediquen. Cada provincia tiene sus propios programas y sus propios enfoques en ese sentido, sobre todo si tienen familia y quieren crecer económicamente, quieren comprar casa, quieren incorporarse de manera más ágil a nivel profesional, eventualmente quieren ayudar a que algún otro familiar se incorpore, pues British Columbia y Ontario no son necesariamente las áreas más sencillas para lograrlo en ese sentido, ¿no? Entonces, luego está Alberta,
que es aquí. Este es el número 2, Alberta, que las ciudades principales son Edmonton y Calgary. Luego está Manitoba, que es el número 4 aquí con Winnipeg, en este caso, y acá en el 7, que es Nova Scotia. Estas 3 provincias abarcan hasta los 45 años en este caso. Ya después de los 45 es un poco complejo con esas provincias. Luego está Saskatchewan, que es aquí justo en medio. Y aquí Saskatchewan tiene un programa de ocupaciones en demanda, tiene alrededor de 200 ocupaciones en demanda. Igual también ahí pueden ver dentro de los lives un live que tuvimos específico de Saskatchewan, donde habla de esas ocupaciones en demanda. Tampoco se requiere una oferta de empleo, pero está un poquito más enfocado a la experiencia que ustedes tienen. O sea, la experiencia laboral que ustedes tienen les puede dar paso al programa. En ese sentido, abarca hasta los 50 años. En este caso, no se requiere una oferta laboral, simplemente pasar el filtro de los puntajes o demás en ese sentido, ¿no? Luego está, en este caso, New Brunswick, que aquí tenemos a New Brunswick, en New Brunswick, y Prince Edward Island, ahí en chiquito, es la islita que está aquí. Esos abarcan hasta los 55 años de edad. Y luego está Newfoundland en Labrador, que es esta acá arriba, y esta provincia abarca hasta los 59. Ya después de los 59 no hay programas. Regresamos al punto. Aquí es más que nada por la parte de salud, el sector salud. Entre más grande, pues más necesidad tienes. Aquí no es como en otros países. No es que tienes que trabajar un número determinado de años para poder tener una pensión. Basta con que tengas un impedimento físico o mental para que entren seguros de manutención. Entonces, eso es algo que se cuida bastante en función de la edad. Eso es algo que no podemos nosotros, fíjense, oye, yo tengo 50, quiero ir a vivir a Ontario, pues no va a pasar, aunque vengas a estudiar, aunque vengas a trabajar, no te vas a poder establecer, porque simplemente el sistema no lo va a permitir, o sea, no te va a dejar llegar a los puntajes en este caso. Entonces, es importante, no es a veces que tenemos una sesión y me dices, es que solamente me hablaste de estas provincias. Bueno, es que te hablé de las provincias en donde tu perfil es elegible. No hay provincias en las que aunque tú quieras, a veces no se puede. Entonces es importante, como les decía, para efectos canadienses, si alguien quiere emigrar, pues que lo revise con anticipación, que vea qué es lo que implica para que lo vaya a organizar. Esos que ven ahí, esos montos son en dólares canadienses. Siempre vamos a hablar nosotros en dólares canadienses. Y ese es el salario por hora, pero estamos hablando del salario mínimo. Estamos hablando de alguien que trabaja en una cafetería, un restaurante. Ese es el salario mínimo. Se trabajan a partir de las 30 horas, se considera un trabajo tiempo completo, pero usualmente ya a nivel profesional se trabajan 40 horas a la semana, en este caso, ¿no? Entonces, este es el salario mínimo, va cambiando, ahí pueden ver algunas fechas, en este caso, que entran en vigor nuevos salarios. No crean, ay, ahí me va a ir mejor porque ahí voy a ganar más. No, ahí se gasta más por inflación o por demás. De esa manera está distribuido en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí se refiere. Pero aquí vamos a ver algunos salarios, en este caso, pues que ya están enfocados. Por ejemplo, si ustedes trabajan a nivel management, en su área, en su ingeniería, pues aquí están los salarios. Usualmente se empiezan con estos salarios si ustedes ya son personas que tienen alrededor de 3 años de experiencia en este caso. Este es el salario medio, esto es lo que se gana por hora en este caso. Ahí multiplican esto por 40 horas a la semana, luego por 52 que tiene el año y eso les da su salario anual. Aquí está, por ejemplo, en la parte eléctrica, electrónica, industrial, en ese sentido. Estos son los salarios mínimos, o sea, de que si no tengo mucha experiencia, a lo mejor todavía tengo mis 6 meses, un año, soy recién graduado, pues usualmente empezamos en esto, ¿no? En este caso. Y aquí está ya a nivel senior, ¿no? Personas que ya tienen. El nivel senior, pues es variable. Hay personas que se consideran a partir de los 5 años, a partir de los 8, eso es variable para cada posición. Pero, pues eso es algo que se va revisando. Por ejemplo, esto se ve antes, porque si van a pedir una oferta de empleo, en función ya cuando están en esa búsqueda, que ya son residentes, pues siempre se notifica, ok, estos son los salarios, estos para que vayas revisando, o sea, cuál es el rango en ese sentido y que pues tengas conocimiento, pues, de lo que implica en este caso. Aquí está la parte mecánica en ese sentido. Entonces, ahí, eso es nada más como para que tengan una noción. Estos salarios no los ponemos nosotros o los inventamos, no, esto está establecido, hay un compendio enorme que tiene Canadá. Esto es a nivel federal. Luego ya puede variar de provincia en provincia, pero ese es el rango federal, o sea, a nivel país.
en este caso. Y bueno, pues eso se va revisando en ese sentido. Entonces, esto es como a nivel general lo que podemos explicar. Vean las noticias. Tenemos una sección de noticias que pueden revisar. Ahí se llama Immigration News en la página. Ahí vamos colocando pues cambios, sobre todo, por ejemplo, ahora los que van a venir de la parte de estudio para que los tengan en cuenta. En este caso, o si hay cierres o aperturas de programas o selecciones, ahí se va viendo esta parte. Y hay otra sección que pueden revisar que se llama Moving to Canada. Aquí es si ya les interesa indagar un poquito más respecto al sistema canadiense y quieren conocer, por ejemplo, los niveles que se necesitan en la parte de inglés, si quieren conocer un poquito más del examen de IELTS o de CELPIP, si quieren conocer un poco más del sistema de salud, cómo funciona, los beneficios de ser residente permanente, a qué tenemos derecho cuando llegamos, en qué nos van a ayudar, todos esos factores, para que lo vayan revisando. Así que bueno, pues vamos a ver. Le voy a dar la palabra a Luis. Él les va a explicar lo relativo a la asesoría. Mientras tanto, yo voy a revisar las preguntas que vayan dejando en el chat. Vi algunas. Hay preguntas que no voy a responder nada más para que sepan, que son aquellas preguntas donde me digan, oye, yo soy ingeniero en tal cosa y tengo 5 años de experiencia. ¿Califico o no califico? No sé, porque yo soy como el oficial de migración. Yo no conozco a detalle ni todas las profesiones ni todas las posiciones. Yo primero necesito ver información como su currículum, ver su experiencia laboral, las actividades que han desempeñado a lo largo de, pues si tienen 3, 4, 5, 10 años de experiencia o más, en este caso, en ese sentido, y de ahí partimos para revisar y clasificar y entonces poder colocarse hacia los perfiles en este caso. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, pero si tienen preguntas de manera general o lo que hemos presentado en ese aspecto, pues les vamos a ir dando respuesta. Los dejo con Luis para que les hable un poquito del proceso de asesoría y yo regreso en un momento. Bueno, pues gracias, Mildred, por toda la información. Sí, en efecto es bastante y pues gracias por el esfuerzo porque sí estás un poco enferma, pero bueno, para aquellas personas que deseen estar con Mildred o tener una consulta con Mildred directamente, esta consulta es para qué, es para evaluar sus perfiles, ya sea de ustedes o de su pareja, es para indicarles con base al perfil de qué forma pueden emigrar, a qué programas, a qué provincias, cuánto les va a costar, cómo van a hacerlo, cómo van a trabajar con nosotros, cuándo van a trabajar con nosotros y toda esta información. Para ello tienen que mandar un email a este email, a info@globalopp.ca, para poderles enviar la información donde tienen que realizar un pago, si es que así lo desean. Es de $158 canadienses por pareja o por personas solteras, exactamente lo mismo. Tienen que enviar sus currículums o sus hojas de vida con ciertas especificaciones que también les enviaremos por email. Asimismo, llenar un formulario para después pasar a la cita con Mildred, la cual puede tomar de 3 a 4 semanas para que también lo puedan tomar en cuenta y no piensen que paguen mañana y la tienen pasado mañana. No, tiene un proceso y este proceso pues lleva un tiempo y lleva un tiempo también para verla con Mildred. Para aquellas personas también que estuvieron o que están y no son de Costa Rica, les dejé la información de las páginas de los seminarios pasados, donde pueden ver seminarios en toda Latinoamérica. Hemos impartido seminarios a distintos colegios y universidades, igual de España, y aquellos que quieran estar con nosotros próximamente también están los próximos seminarios. Estaremos para Chile, estaremos otra vez para Costa Rica con INCAE y con otros seminarios que se van a impartir en otras ciudades. Y bueno, para aquellos que quieran tener la consulta con Mildred, por favor puedan ponerse en contacto. Aquellos que tengan alguna duda con respecto a lo que se comentó el día de hoy, sería fenomenal que lo pusieran en el chat para que Mildred pudiera dar respuesta y de lo contrario, pues terminar, porque nosotros estamos 2 horas adelante de ustedes. Entonces, pues ya, también aparte que Mildred está enferma, estamos a casi las 9 de la noche, entonces si no tienen ninguna pregunta, pues podemos concluir, o si la tienen, por favor la pongan en el chat. Bien, de las preguntas respecto a la validación de los títulos, aquí hay un proceso que primero se genera para hacer la parte de residencia permanente, que es una evaluación educativa. No es un proceso extraordinario, se va a generar, se tiene que hacer, todos lo van a hacer, no importa de qué país sean. En este caso, eso es una cosa. Entonces, ahí también dentro de la asesoría nosotros hacemos una revisión preliminar y vemos si los estudios que tienen están preaprobados en el caso de migración, porque pues podemos revisar con anticipación eso y si no, verificar cómo primero podemos revisar
sobre todo para acreditar los puntajes que vamos a necesitar en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, no hay que confundir la acreditación o la evaluación educativa donde revisan los títulos, en este caso, que revisan, pues, dónde estudiamos, que los documentos sean legales, todas estas cuestiones, a las licencias pertinentes para practicar, en este caso, porque hay mucha confusión al respecto. Las licencias, sobre todo en las ingenierías, no necesariamente son obligatorias. Yo tengo muchos clientes que son ingenieros en general, de mecánica, de eléctrica, de industriales. Por ejemplo, los industriales no requieren, es un hecho. Ingenieros civiles, incluso personas que trabajan en project management o demás. Entonces, se quedan como muy enfocados a ciertas cosas que escuchan y luego llegan y demás. Las licencias son procesos en donde se nos hace responsables de lo que vamos a ejecutar. Entonces, depende de la posición que tengas. A veces puede requerir una certificación, a veces no. Y lo más recomendable es que primero conozcas el campo laboral al que te vas a dedicar. Por ejemplo, hay muchos ingenieros que llegan y se dan cuenta que no quieren esa responsabilidad. Esa responsabilidad implica que a ti te pueden demandar. Vamos a suponer que tienes un equipo de trabajo, 10 personas. El error no fue tuyo, fue de tu equipo, pero tú eres el de la licencia. A ti es el que te van a demandar. Tú eres el que puede perder todo en ese momento. Entonces, hay personas que cuando llegan ya trabajan en cierto despacho o de ingenieros o en cierta oficina o cierta demás. Una cosa son las certificaciones y otra cosa son las licencias. En este caso, las licencias usualmente las vamos a optar cuando seamos residentes permanentes. Hay muchos países que nos dejan y no tiene caso porque están generando gastos y no necesariamente los últimos filtros siempre son hasta que ya sean residentes. Entonces, es preferible primero llegar, conocer en qué vamos a trabajar, a qué nos vamos a dedicar. Por ejemplo, un ingeniero civil que dice, yo quiero tener mi propio despacho, yo quiero tener mi propia constructora, bueno, muy probablemente sí necesita licencia, pero hay una diferencia entre, ok, yo voy a trabajar dentro de una constructora, voy a trabajar en project management, no voy a trabajar en estas áreas operativas, no necesariamente requiero mi licencia. Entonces, es primero importante definir a qué nos vamos a dedicar, en qué rubro vamos a estar trabajando y verificar si dentro de eso vamos a requerir o no, o primero conocer. Entonces, el proceso de residencia es primero y luego ya viene lo demás, porque tampoco sabes exactamente dónde te vas a establecer y en efecto cada provincia va a tener diferentes regulaciones. Hay algunas que son mucho más ágiles que las otras. Eso también se revisa en su momento en este caso. Y para quien preguntaba del acompañamiento, sí, claro, pues nosotros empezamos el proceso desde que empieza el contrato hasta que llegas a Canadá. O sea, vamos a llevar todo el proceso migratorio de principio a fin. Hay procesos que van a durar 6 meses, hay procesos que van a durar 2 años, son variables en este caso. Y para quien preguntaba que si el perfil familiar tiene un peso, no te van a dar más puntos por tener familia, pero el problema es que sí la tienes que declarar y sí tienes que presentar ciertas cosas. Hay, por ejemplo, personas que están separados, divorciados o demás, y entonces no necesariamente tienen la custodia de sus hijos y cometen el error de no mencionarlos o omitirlos en el proceso porque en este momento no lo van a incluir, pero después cuando sean residentes ya no van a poder hacer nada al respecto. Se acabó, o sea, no le van a poder pasar esa residencia o esa ciudadanía a sus hijos. Entonces es importante revisar con anticipación porque la familia se tiene que declarar en este caso. Entonces, eso es parte del proceso y hay que tenerlo en cuenta. Carol, me preguntas de que tienes el Work and Holiday, pero no tienes un nivel alto de inglés. Pues te recomiendo tener una asesoría para verificar. Nosotros ya ahí vemos, te explicamos cómo se revisa el idioma, cómo se va viendo todo. Y también para revisar, según tu profesión o a lo que tú te dedicas, dónde es más sencillo para ti incorporarte y que tampoco requiera niveles tan extraordinarios de idioma, porque cada provincia trabaja diferente, ¿no? A lo mejor te funciona a ti New Brunswick, a lo mejor te funciona Manitoba, a lo mejor te funciona Saskatchewan, pero cada provincia va a tener programas diferentes. Entonces, eso es importante. Esta semana pasada creo que tuve a alguien chileno que precisamente ya tiene su Work and Holiday, no ha ingresado, pero afortunadamente lo vio desde un principio porque se quiere incorporar a British Columbia, pues su inglés no da para British Columbia, su puntaje tampoco. Entonces, ya empezó a haber otras provincias en donde realmente sí le va a beneficiar y va a poder alcanzar incluso la residencia de manera más ágil. Entonces, eso pues ya lo veo en una entrevista porque necesitamos ver tu perfil para ver hacia dónde te puedes enfocar y resulta más benéfico para ti y hablarte también de los procesos de idioma o demás.
Sí hay programas para personas de 50 en adelante, pero son provincias específicas. Las provincias que abarcan más de 50 son New Brunswick, Prince Edward Island y Newfoundland, en este caso, ¿no? Así que bueno, ya mencioné, ya mencionaron el costo de la asesoría, ya mencionemos los procesos de residencia son variables, ya mencionamos los tiempos que duran. Si alguien quiere que revise su puntuación, pues para eso se requiere una asesoría, ¿no? En la asesoría vamos a revisar el perfil, vamos a ver a qué programas eres elegible, que ya entiendas cómo funcionan los programas a los que eres elegible, los tiempos de procesamiento, qué tienes que trabajar tú específicamente y las puntuaciones que tienes en esos programas, en este caso, ¿no? Así que bueno, si alguien quiere escribirme, pues primero escríbale a info@globalopp.ca y ya que tengamos una asesoría, pues con mucho gusto nos vemos en este caso. Que si recomendamos una oferta de trabajo, pues no. Eduardo, te nos perdiste en toda la conversación. Todos los programas o los programas usualmente hacia residencia permanente nos vamos a enfocar de preferencia a los que no requieran una oferta de empleo. Si tú quieres conseguir una oferta, bueno, esto es uno de los procesos más complejos porque la empresa tiene que estar pues en la disposición de querer pasar por ese proceso en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya van varias veces que explico cómo es el proceso o lo que vamos viendo en cuestión de tiempos. En este caso, la acreditación para efectos migratorios no se hace con el Canadian Engineering Accreditation Board, no, es con las instituciones que marca migración. Una cosa es la acreditación para migración y otra cosa es a nivel profesional. Por eso digo, son dos cosas diferentes en este caso. Entonces, primero la parte migratoria y luego ya que tengas la parte migratoria establecida, vas viendo lo relativo a certificaciones o licencias pertinentes según la provincia donde vayas a establecerte en este caso, ¿no? Los programas, claro que tienen un costo, pero Manuel, no sé a qué programa vas, no sé a qué vas a calificar, no sé cuál es tu proceso, no sé si tienes un proceso que va a ser bastante sencillo, no sé si ya tienes antecedentes que van a generar que el proceso sea más complejo, entonces no hay un menú de precios. Cuando estamos dentro de una asesoría, las personas que culminan ya la asesoría van a tener por escrito los programas a los que son elegibles, los costos, los tiempos, en ese sentido, para su proceso específico, en este caso, ¿no? Entonces, la recomendación como primer paso, pues primero tener una asesoría, ¿no? Para saber a qué vas a enfocarte, a qué vas a hacer, a qué programa vas. Ya mencionamos varias veces en este caso, ya hasta pusieron ahí varias veces el costo. Listo. Regresamos al punto, tienen mucha confusión, por ejemplo, Juan, una cosa es la evaluación educativa de tu carrera universitaria y otra cosa es la licencia. Son dos cosas diferentes. En este caso, las licencias vendrán hasta que seas residente permanente, ya cuando te aprobaron el proceso. La evaluación educativa es previa, en este caso, en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí vamos a revisar. Creo que esas son las preguntas en este caso. Ya lo demás lo hemos respondido a lo largo de la charla en ese sentido. Así que bueno, pues gracias a quienes estuvieron presentes. Igual si quieren o se dedican ustedes a otra cosa y quieren ver algunos otros seminarios que hemos tenido, pues adelante, ahí les dejaron varias veces el link, ahí lo pueden revisar, o incluso los que vamos a tener en los próximos meses. Hay una serie ya de seminarios que están o que se pueden revisar. Entonces, bueno, pues gracias a los que estuvieron presentes. Ya si van a tener una asesoría, pues ya los estaré viendo. Y gracias a Brian, que estuvo por parte del Colegio de Ingenieros. Así que bueno, pues espero que haya sido de utilidad la información y nada, que tengan un excelente resto de semana. Gracias a todos, Brian. No sé si quieras cerrar. Bueno, agradecerles a ustedes, ¿verdad? Primero por su tiempo. Muchas gracias también a todas las personas que participaron. Nada más les iba a agradecer si me pueden llenar esta encuesta sobre el webinar. Doy ahí unos par de minutos para que saber si nos pueden ayudar a contestar. Agradezco por las respuestas en la encuesta. Más bien, bueno, Luis, agradecerle y también a
a la licenciada Mildred, ¿verdad? Por la presentación. Igualmente a todos los que participaron. Les agradecemos y muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Gracias a todos. Cuídate, Brian. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego. muchas gracias. Chao.